El tema en esta noche es una conciencia limpia. Hechos 24:16. Mire cómo dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El apóstol Pablo hablando. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te ruego, Dios, que tú, Señor, hables como me hablaste a mí en casa, Señor, como me ministraste con esta palabra. Tú sabes, Señor, que yo sin ti nada puedo hacer. Lo reconozco públicamente, Señor, que yo sin ti no puedo hacer nada, Señor. Es por la gracia tuya, Señor, que tú me has dado la fuerza cada vez que me paro aquí, Señor, para hablar de ti, Señor. Amén. Te doy la gloria y la honra, Señor. Habla como tu Espíritu quiera, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Me impresiona tanto, puede sentarse, amados hermanos. Me impresiona tanto como el apóstol Pablo, un hombre que Dios usó poderosamente, se preocupaba por tener una conciencia sin ofensa. ¿Usted sabe lo que eso significa? Ante Dios y ante los hombres. Muchas veces el cristiano dice, a mí no me importa lo que diga la gente. ¿Sí o no? Así es. Decimos, no me importa lo que digan la gente. Pero hay cosas que así te debe importar. Que tu conciencia esté limpia ante Dios y ante los hombres, decía el Pablo. El testimonio de tu conciencia, de mi conciencia, tiene que ver con Dios. Y con los hombres. Porque su testimonio puede edificar a otra persona para traer al camino del Señor. El testimonio es tan importante ante Dios y ante los hombres. Quitémonos de la cabeza que muchas veces yo he escuchado personas que dicen, a mí no me importa lo que diga la gente. No es una actitud buena. Pablo se preocupaba. En este versículo vemos que Pablo se está defendiendo ante el gobernador Félix, que lo habían estado acusando de ser un hombre que transmitía plaga, dice la Biblia. Imagínense que era una plaga. ¿Cómo lo compararon a Pablo? Por hablar de Jesucristo. Un hombre que traía plaga, dice. A Pablo lo compararon como un jefe de una secta. Imagínense. Lo acusaban de que él era un blasfemo, que blasfemaba el templo. Entonces cogieron a Pablo preso los judíos, sus hermanos, y llevaron ante el gobernador Félix para acusarlo, para meterlo preso. Entonces Pablo se comienza a defender de esas acusaciones. ¿Por qué? Porque él procuraba tener una conciencia sin ofensa, limpia ante Dios
y ante los hombres. Quizás alguien pregunte, ¿qué es una conciencia? Quizás ustedes aquí no, pero tal vez los que vean el video pueden decir alguna gente, ¿qué es una conciencia? Escuche esto, mi hermano. Nuestra conciencia es una incitación interior a hacer lo que creemos correcto y lo que estamos equivocados. ¿Usted entiende eso? La conciencia le dice a usted las cosas, lo que está bueno y lo que está malo. Así es. Una gran verdad. Aunque usted no haya sido bautizado con el Espíritu Santo. En otras palabras, es una voz interior que te da testimonio, que le da testimonio a usted y a mí. Ya sea acusándole o ya sea defendiéndolo. Así trabaja la conciencia. Y la conciencia la puso Dios en el hombre. Tenga razón o no tenga razón, la conciencia le va a decir a usted. Y muchas veces nosotros sabemos que nuestra conciencia nos está acusando y nos está diciendo, eso está mal, lo que tú hiciste está mal. Pero nosotros ignoramos esa voz. Mire cómo dice el libro de Romanos 2:15. La Biblia dice en Romanos 2:15, bendito sea Dios, ¿lo tienen? Amén. Mire cómo dice, mostrando la obra de la ley, en otras palabras, los mandamientos, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Usted ve que la conciencia da testimonio. Así es. Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ella le acusa o lo defiende. Ella le dice a usted si está bien o está mal. Pero muchas veces nosotros no le hacemos caso a esa voz. Mostrando la obra de la ley, son la palabra de Dios, está escrita en su corazón. La palabra de Dios, aunque no sea cristiano, le va a hacer ver a usted, y me va a hacer ver a mí, y al que no es cristiano, porque está escrita en el corazón. Mire cómo dice Hebreos 10, (10, 16 y 18). Mire cómo dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hasta ahí. Usted ve, Dios las ha puesto en nuestros corazones, en nuestra conciencia. Conciencia es lo mismo que el corazón. Entonces el ser humano no tiene excusa. Está escrita en nuestros corazones.
y en nuestra mente la palabra del Señor. El apóstol Pablo nos enseña también, si hacemos caso a esa voz o a esas incitaciones, tendremos una buena conciencia limpia. Si usted y yo hacemos caso a esa voz, vamos a tener una buena conciencia. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Pablo siempre menciona la conciencia limpia. Mire cómo dice 1 Timoteo 1:5, dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y una buena conciencia. Usted ve que ellos van juntos. Es importante que la conciencia suya y la mía esté limpia delante de Dios. Si la persona no hace caso a esa voz que su conciencia le está diciendo, que le está indicando que lo que hizo está mal, ¿sabe lo que va a pasar? Se va a ir endureciendo. Se va a ir endureciendo. Se va a ir durmiendo esa conciencia. Esa voz se va a ir pagando poco a poco. Por eso ve usted muchas veces las iglesias vacías, porque los hermanos tienen adormecida la conciencia. Bendito Dios. Aleluya. Comienzan poquito a poquito. Ya no les va doliendo. Una persona con una conciencia adormecida o cauterizada es muy peligroso. Por eso que el libro de Hebreos 10:22, 10:22, Hebreos 10:22. En esta noche vamos a hablar puras Biblia. Amén. Dijo el pastor Radamés, Biblina. Qué lindo. Biblia. Aleluya. Hebreos 10:22. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Usted ve la importancia de lo que es tener una conciencia limpia, purificada. La Biblia dice que tenemos que purificar nuestra conciencia. Si una conciencia, amados hermanos, está mal, es muy peligroso. Si la persona llega a morir así, imagínese usted. Por eso es que Pablo en el libro de Hechos, él dijo, el versículo que comenzamos leyendo, y por esto procuro, me esfuerzo, en otras palabras, trato, procuro tener una conciencia sin ofensa. Eso decía él, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Y cómo es posible que la gente diga, no me importa lo que diga la gente? Y anda hablando del uno y anda hablando del otro y esto que el otro. Aleluya. Usted sabe que cuando uno lleva chismes a otra persona, es bien peligroso. Está dañando la obra del Señor. Porque usted y yo somos la obra de Cristo.
Fuimos redimidos. Pablo decía estas cosas, que procuraba tener una conciencia limpia, sin ofensas, porque él entendía que en esos tiempos algunos de la iglesia, creyentes, iban a apostatar de la fe. Él entendía que había gente en esos tiempos en el templo que tenían su conciencia cauterizada. Por eso que él exhorta en el libro de Timoteo, primera de Timoteo. Yo quiero que vaya allá. Primera de Timoteo 4, 1 al 3. Veamos cómo dice. Primera de Timoteo 4, 1 al 3. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos, escuche esto, algunos. ¿Y dónde estaban esos algunos? En el templo, en la iglesia. Está hablando de los creyentes. No puede apostatar uno que no conoce de Dios, o uno que no ha conocido el Evangelio. Aleluya. Los impíos, ellos no pueden apostatar. Está hablando de los creyentes. Dice, pero el Espíritu dice claramente en los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuche esto, a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Usted ve ahí lo peligroso que es de una persona que tiene una conciencia cauterizada. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Aleluya. A mí me estremecía cuando yo estaba estudiando esto. Dije, Dios mío. Y tan peligroso que es llegar a tener una conciencia cauterizada. Pero mire lo que hacen ellos, pensando que están haciendo algo bien. Pensando que están haciendo algo bien, como muchos lo hacen en la iglesia. Mire cómo dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Miren qué peligroso es una persona con una conciencia cauterizada. Van a comenzar a prohibir, dice, casarse. Están prohibiendo algo que ya Dios lo había santificado, que Dios había mandado. Prohibirán casarse y mandarán a obtenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos. Los creyentes. Es delicado. Es peligroso. Cuando uno tiene una conciencia cauterizada. Puede dañar la obra del Señor. Y hay pastores que han dañado la obra de Dios. Lamentablemente. Que su conciencia se ha cauterizado y no le importa. Que ellos creen que están haciendo el bien. Añadiendo cizañas a otros. A favor de la obra, según ellos. Están apostatando de la fe de Dios. Están apostatando de la fe. Tengamos cuidado. Cuando esa voz le diga a usted, estás mal, no repute esa voz a usted. Haga caso. Si le está diciendo la verdad,
ella le va a decir la verdad. Porque el Espíritu de Dios, la Biblia dice que usó nuestra conciencia para traernos al camino del Señor. Entonces el Espíritu de Dios usa su conciencia para decirle la voz que Él puso adentro de usted. Es peligroso tener una conciencia cauterizada. Roguemos a Dios que cada día nuestra conciencia esté limpia. Limpia ante Él y ante los hombres. ¿Qué es lo contrario de una conciencia tranquila o limpia o sin ofensa? Eso mismo, es una conciencia cauterizada. Es la conciencia amputada, la cual es incapaz de sentir dolor. Una conciencia cauterizada no siente nada. No le duele si su hermano se ofendió, no le duele lo que esté pasando a su hermano. Él dice porque así le dio la gana de decir, sea quien sea. No respeta a pastor, no respeta a nadie. Una persona con una conciencia cauterizada. Ya no siente dolor. ¿Por qué? Porque su conciencia está muerta. Ya no siente dolor. Usted sabe que el muerto, si usted va y lo pincha, no siente, ¿verdad? Así están las personas con la conciencia cauterizada. Es la conciencia apática que ha sido adormecida, la cual indiferentemente, sin embargo, esa no era la conciencia que Pablo tenía. Por eso que Pablo se preocupaba. Por eso que él decía, procuro. Él se examinaba todos los días. Él se examinaba. Nosotros nos tenemos que examinar todos los días. Todos los días. Porque no somos perfectos. Aunque el Padre nos mira perfecto a través de Jesucristo, pero usted y yo todavía seguimos cometiendo pecados. El Padre lo mira a usted y a mí nos mira perfecto. Por la sangre de Jesucristo. Pero el deber de usted y de mí es tener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. En otra ocasión, Pablo, en Hechos 23:1, se confrontó con sus hermanos otra ocasión. Mire, cuando usted y yo tenemos una conciencia limpia, usted y yo podemos tener nuestra frente en alto. Usted se puede defender porque la misma palabra dice que la conciencia está para defenderlo o para acusarlo. Claro, se va a defender como dale, no va a ir a defenderse cayendo a golpe. No, usted sabe que usted no, y lo deja en la mano del Señor. Señor, tú eres el juez justo. Y Dios hace justicia. Mire cómo Pablo tenía esa frente en alta, la cara en alta, como decimos nosotros. Mire cómo dice, entonces Pablo, mirando fijamente, los miró fijamente, no estaba con la cabeza agachada, mirándolo fijamente al concilio y dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he venido delante de Dios hasta el día de hoy. He vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que usted y yo podremos decir eso. Yo he vivido delante de Dios con buena conciencia. Porque esa voz le tiene que decir a usted cuando está bien o cuando está mal. Si usted ya no está sintiendo esa voz, algo está pasando. Examinémonos.
¿Por qué es peligroso? Usted sabe por qué es peligroso, porque si usted deja de escuchar esa voz que el Espíritu Santo la está usando, usted va a ir cometiendo un pecado sobre otro pecado y sobre otro pecado. Eso fue lo que pasó con el salmista David. Usted ve cómo el salmista David comenzó primero a observar la mujer de Urías. Yo le aseguro a usted que esa voz estaba ahí porque David amaba a Dios. Amén, aleluya, así es. Así es. Y el Espíritu de Dios tiene que haberle dicho a David, oye, mira la cara para otro lado. Aleluya, así es. Eso no te conviene mirar. Entonces David, ¿qué dice? E ignoró la primera. Ignoró esa voz. ¿Qué fue haciendo? Comenzó, vino otro pecado. La mandó a buscar. Cometió el adulterio. Usted sabe, hay una parte en la Biblia que me parece que David cometió como 7 pecados. 6 o 7. Con esa misma persona. Adulteró, robó. Él robó la mujer de Urías. Porque esa mujer pertenecía a otro hombre. Esa mujer tenía otro dueño, como dice el libro de Corintios. Que ya ella pertenece a él y uno pertenece a ella. Entonces él robó a esa mujer. Ese es otro pecado que cometió. Usted ve, porque dejó que su conciencia se adormeciera. Y ese es un problema serio. Si no escuchamos a esa voz que nos está hablando, podemos ir cometiendo un pecado sobre otro pecado. Y cuando usted viene a ver, está fuera. Así es. Cometió el asesinato. Es muy peligroso. Bendito sea Dios. El apóstol Pablo, antes de venir a Cristo, él no tenía una conciencia limpia. ¿Verdad? Él también fue un hombre que cometió muchos pecados. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence usando la conciencia para hacernos sentir culpables, hacernos redarguir. Mire cómo dice Juan 16:8. El Espíritu Santo es quien convence su vida, quien convence su corazón, quien convence su conciencia. Aleluya, bendito el Cordero de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Dice así, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es quien le convence a usted. Él es quien convence al mundo, dice. Entonces, ¿a través de qué? De la conciencia. Le hace sentir culpable. Cuando usted y yo venimos al Señor, ¿verdad? El Espíritu de Dios nos habló a través de la conciencia. Está mal. O es verdad. Lo que ellos están diciendo es verdad. Y usted comienza a aceptar. Gracias a Dios, ¿verdad? Que abrimos el corazón para que el Señor entre. Gloria a Dios. Qué lindo. Aleluya. Es el Espíritu de Dios quien nos convence. Quien convence al mundo. Aleluya.
Él es quien nos convence a través de la verdad del Evangelio. Él es quien nos ilumina nuestra conciencia. Nos trae una conciencia que nos hace ver el pecado. Nos hace ver lo que está mal. El Espíritu de Dios. Aleluya. Por eso que el apóstol Pablo decía que él, escuche esto, para él era una satisfacción tener una conciencia limpia o preocuparse por su conciencia. Él se gloriaba, dice la Biblia, se gloriaba en tener una conciencia limpia. ¿Por qué? Porque quería dar testimonio de su Dios. Mire cómo dice 2 de Corintios 1:12. Bendito sea el Señor. Hoy y por los siglos de los siglos su nombre sea bendito. Aleluya. Qué lindo es cuando usted se puede gloriar en el Señor. Amén. Así es. Mire cómo dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Mire cómo dice en otra, la versión internacional. Para nosotros, la versión internacional, nueva versión internacional, para nosotros el motivo de esta satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo, dice, especialmente entre ustedes, con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Qué lindo. Amén. Que él se preocupaba que su conciencia testificara acerca del Dios de él. Bendito Jesús, así es. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Procurar que nuestra conciencia hable de ese Dios santo. Hable de ese Dios perfecto. Hable de ese Dios que lo redimió a usted y a mí. Aleluya. Porque nuestra conciencia, amados hermanos, o nuestra salvación depende de nuestra conciencia limpia. Si su conciencia no está limpia, no se vista que no va. No se vista que no va. No nos vistamos que no vamos, sí. Me incluyo yo también. Aleluya. Por eso que Pablo decía, procuro. A mí me impactó ese versículo, procuro. Procuro, me esfuerzo, me preocupo de que mi conciencia dé buen testimonio en todas las áreas. En todas las áreas. Su conciencia debe dar testimonio. ¿Por qué? Porque usted fue limpiado con la sangre de Cristo. Usted fue santificado con la sangre de Cristo. Su conciencia fue limpiada con la sangre de Cristo. Fue purificada con la sangre de Cristo. Abra su Biblia en Hebreos 9:14. Santo Dios.
Y usted va a ver el propósito que es tener una conciencia limpia, como Dios santificó su conciencia con un propósito. Amén. Hebreos 9:14. Mire cómo dice la palabra del Señor. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Con qué fue limpiada la conciencia? Con la sangre. ¿Para qué fue limpiada su conciencia? Para que sirvamos a Dios. ¿Usted ve? Entonces la gente no quiere hacer nada. Fueron limpiados, pero no quieren hacer nada. Cuando la Biblia dice que fueron limpiados para que sirváis a vuestro Dios vivo. ¿Y por qué la iglesia no quiere servir entonces? No han entendido entonces el propósito de Dios que tiene en su vida. Yo bendigo a Dios y le doy gracias por esos hermanos que se esfuerzan a apoyar la obra del Señor. Aquellos que ayudan a llevar el arca, la obra del Señor. Aquellos que han dispuesto en su corazón, que son obedientes. Yo le doy gracias a Dios. Porque esto no es solamente de 2 o 3. Así es. Fuimos limpiados nuestra conciencia para que sirvamos a un Dios vivo. Lo dice la palabra. Nos sacó de esas obras muertas que antes hacíamos nosotros en el mundo para ponernos en obras vivas. Para que sirvamos en obras vivas en la casa de Dios. Y la iglesia muchas veces, no todos, no quiere servir en una obra donde Dios le ha puesto, cuando Dios lo ha limpiado, para que sirvamos. Denle un aplauso al Señor si Él es digno. Sí. Aleluya. Él es digno, Él es digno. Gracias a Dios. Fuimos limpiados con propósito. Fuimos escogidos. El último mensaje que Dios me dio fue: fuimos escogidos como hijos con propósitos. Usted y yo tenemos propósitos en la obra del Señor. Él nos creó con eso. Aleluya. Por eso, amados hermanos, es importante obedecer a nuestra conciencia. Porque fuimos comprados a precio de sangre. Fuimos comprados a precio de sangre y eso no es cualquier cosa. Eso fue lo único que Dios aceptó. El sacrificio de su Hijo. Eso fue lo que complació a nuestro Padre Celestial, el sacrificio de nuestro Hijo. Por eso que Santiago nos habla, el libro de Santiago 1:22 nos dice que seamos hacedores. ¿Quiere leerlo? Mire, Santiago 1:22. Santo es el Señor. Bendito es el Cordero de Dios.
Dice Santiago, pero sed hacedores ¿de qué? De la palabra de Dios. Y no tan solamente oidores. Y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. No nos podemos engañar, amados hermanos. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Si usted viene aquí a la iglesia y escucha la palabra de Dios, pero no la hace, algo que la conciencia le dijo, que esa voz le dijo a usted, usted está siendo un oidor olvidadizo. Porque usted sabe cuando el Espíritu de Dios está usando esa voz adentro de usted y le está diciendo. Bendito Dios. Alabado sea Dios. Si una persona voluntariamente sigue ignorando su conciencia, se va a endurecer. Se va a endurecer. ¿Y qué va a pasar? Que ya esa voz no la va a volver a escuchar. Usted no ha visto gente que están en la iglesia y comienzan a dejar de venir, y cuando usted ve ya están en el mundo ya no les importa nada. Antes les dolía que cuando hacían algo. Así es. Pero ya después que se van, ya su conciencia está endurecida, ya no les duele, ya no les molesta, ya siguen. Y dice la palabra, dice que se vuelven peor de lo que eran antes. Usted ve lo peligroso que es cuando una persona deja endurecer su conciencia. Que ese espíritu que salió de esa persona cuando vino al camino del Señor, vuelve con 7 peores de lo que él era. Amén. Es tan peligroso dejar endurecer la conciencia. Amén. Aleluya. La conciencia es un sitio muy peligroso porque nos sentiríamos libres para hacer cualquier cosa que no le agrada a Dios, y si permanecemos en ese estado, nos vamos a perder. Nos vamos a perder por la eternidad. Una persona con una conciencia cauterizada o dormida es capaz, como le dije hace rato, de no sentir dolor. Y puede estar en la iglesia. Puede estar en la iglesia. Lo que yo he visto en la iglesia durante mi caminar, digo, gente con la conciencia cauterizada. Aleluya. Usted sabe que dice que la conciencia es como cuando usted tiene un dolor. El dolor le avisa a usted, ¿verdad? Si le duele el estómago, ¿qué le está diciendo? Lo está avisando. Usted comienza, ese dolor le comienza. ¿Qué va a hacer usted? Usted busca algo para beberse, para sanarse, ¿verdad? Así es la conciencia lo va avisando. Le va avisando cuando usted está mal o cuando usted está haciendo las cosas bien, le dice también. Así es. Entonces procuremos que siempre cuando sintamos ese dolor, ir ante el Señor. Amén. Para que nos purifique, nos limpie, como decía el libro de Hebreos, que nos acerquemos ante Él, ante la gracia de Dios. Señor, perdóname. No es que usted ya no va a pecar. La conciencia le dice para que usted se acerque y sea purificado. Amén. Amén. Aleluya. Esa ha sido la palabra que Dios permitió que traiga esta noche. Dios le bendiga. Aleluya. El pastor con nosotros. Aleluya.